Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento de estar de vuelta acá en Capurro grabando nuevamente este podcast sobre la política. Episodio número 3. Obviamente les agradecemos a quienes nos han escuchado en los primeros 2 episodios a través de Spotify, de YouTube. Y bueno, esta vez, Agustín, con el tema de... Nos venimos un poco más acá en el tiempo. Nos venimos más en el tiempo y nos vamos también un poco fuera de fronteras, ¿no? Vamos a analizar la política exterior que ha empezado a manejar el gobierno de Lacalle Pou con muchas idas y muchas venidas, con ministros que se han ido, con ministros que han llegado, con cruces, con acercamientos a una de las potencias, con alejamientos de otra. De todo, sí. Sí, con grupos geopolíticos que se desarman, que se vuelven a armar, que un momento de cambio a nivel de política latinoamericana y global. Como todo, ha sido un año muy particular, muy movido, y por supuesto que estuvo la pandemia en el medio, pero está bueno remontarnos, por más que vamos a venir más acá en el tiempo, remontarnos a el mes de enero de 2020. Obviamente todavía no había asumido Lacalle Pou, pero ya empezaba ese trabajo de transición o de armado de su gobierno, y es el 6 de enero cuando Lacalle Pou comunica o hace público que había mantenido una llamada telefónica con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump. Para quien no sepa, el secretario de Estado es una especie de canciller, Exacto, de ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. En esa oportunidad, Lacalle Pou especificaba que la llamada era personal y que no se trataba de una llamada a nivel de gobierno, porque todavía no lo era. Pero ya empezaba a demostrar el gobierno de Lacalle Pou y el presidente de qué lado se iba a apuntar su política exterior. En esa llamada, Lacalle Pou cuenta que pone arriba de la mesa la posibilidad de generar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Claro, para contextualizar un poquito rápido nomás, me parece interesante comentar que el gobierno de Tabaré Vázquez, que en ese mes de enero todavía seguía en funciones, pero ya estaba en sus últimos días, había terminado no de la mejor manera sus relaciones con Estados Unidos. De hecho, Tabaré Vázquez no llegó a reunirse con Trump durante su gobierno. Hay algunas comunicaciones más informales, más protocolares que alguna carta, pero sí algunos comunicados de Cancillería a Cancillería. Había habido, claro, ese encontronazo, si se quiere, entre las cancillerías por aquel advertencia que había hecho Estados Unidos de no viajar a Uruguay por los problemas de seguridad. Después Nick Noboa, a través de la Cancillería, le contesta, aprovecha unos tiroteos que hubo en Estados Unidos para señalar que, de una forma media casi que irónica o casi que burlesca, recomienda a los uruguayos no viajar a Estados Unidos por la violencia. Había habido esos chispazos que hacían que la relación con Estados Unidos no viniera del todo bien, y Lacalle Pou ya en sus primeros movimientos hace pública una llamada con el secretario de Estado, o sea, con un altísimo funcionario del gobierno. Obviamente Estados Unidos estaba en ese momento, o la principal preocupación era recolectar aliados en contra de Venezuela, ¿no? En contra del gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos estaba tratando de reconfigurar esa columna que le serviría para lograr lo que hace años está intentando hacer, que es sacar a Maduro de Venezuela. Y entonces estaba buscando aliados. Y en ese lugar se encontró con un nuevo gobierno Uruguay que estaba a punto de asumir, que ya le daba guiñadas a Donald Trump. Claro, algo que va a repetir después durante este año Lacalle Pou, en algo que vamos a ver que termina respondiendo mucho más al propio Lacalle Pou que a sus cancilleres. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, del apoyo que dio el gobierno de Lacalle Pou, ya más entrado el año, obviamente ya durante el gobierno, en 2 frentes. Uno, la elección el apoyo a la reelección de Luis Almagro en la OEA. Exacto. Algo que Tabaré Vázquez había dejado por lo menos con un anuncio de que no lo iba a apoyar.
la calle Pou confirma que lo apoya. Le da su apoyo, Almagro resulta reelecto, y también el apoyo de Uruguay a la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que para contextualizar es el banco que da crédito, es uno de los bancos más importantes que da créditos a los países de América Latina. Y que no es menor la decisión de apoyar a un candidato estadounidense, estamos hablando de Mauricio Claver Carone, que además es un hombre, para empezar, muy político más que técnico y muy cercano a Trump, exacto, muy anticubano, muy exacto, antivenezolano, o sea, una persona del núcleo duro de Trump en la relación con América Latina. Era la primera vez que Estados Unidos se atrevía a llevar a un candidato estadounidense a la presidencia del BID. Algo que fue visto por muchos actores de la política latinoamericana y del mundo también como un intento de injerencia. ¿Por qué? Bueno, porque se rompía como esa un acuerdo tácito que era de que los presidentes del BID tenían que ser latinoamericanos. Claro, era una especie de, Estados Unidos es el principal accionista del banco, la sede está en Estados Unidos, pero se estilaba que el presidente iba a ser un latinoamericano. Ahí había estado Enrique Iglesias como uno de los representantes uruguayos, y de hecho el propio Julio María Sanguinetti, un hombre muy cercano, y otros expresidentes de ese club, esa especie de club de expresidentes latinoamericanos, donde está Fernando Enrique Cardoso, está Ricardo Lagos de Chile, también aparece Felipe González, el español. Como ese bloque de la socialdemocracia latinoamericana. Que marcaba que, gente, estamos hablando que no es de izquierda. Lo que le planteaban esos presidentes es que la elección se postergara, porque ¿qué pasaba? Trump, en una jugada casi que maestra, termina proponiendo un candidato que termina siendo electo, porque así lo fue, y lo que planteaban los expresidentes era que la elección se postergara. Porque, ¿qué pasó después? Trump perdió la elección en Estados Unidos hace un par de semanas, y ahora hay un presidente del BID que respondía a una administración estadounidense que ya no va a estar más. Claro. Es importante entender, digamos, que más allá de los detalles de esta elección en el BID, entender que la calle Pou se jugaba, tomaba una decisión que era jugada y que podía ser muy criticada, para satisfacer un pedido de la administración de Trump. O sea, la calle Pou arranca su gobierno muy alineado con la gestión de Trump. Hay una decisión claramente política de acercarse al gobierno de Trump. Claro. Aún así, la calle Pou toma la decisión de no sumarse al Grupo de Lima, que era este grupo de países que una especie de conglomerado de gobiernos de derecha de Latinoamérica, donde estaba básicamente Colombia, Chile, Perú y el Ecuador de Lenín Moreno, la Argentina de Macri también. La calle Pou dice, no queremos más bloques, para eso está el Mercosur, no se suma ahí, pero sí se alinea y está ideológicamente alineado con esos gobiernos de derecha o de defensa de un modelo más neoliberal. El acercamiento del gobierno de la calle Pou a Trump también le generó problemas internos en la coalición. Recordemos que bastantes episodios que después llevaron a la renuncia del ex canciller Ernesto Talvi fueron muchas veces por estos acercamientos. De hecho, Ernesto Talvi, aún siendo canciller, se queja o denuncia públicamente que no estaba de acuerdo con que el Poder Ejecutivo haya decidido apoyar la elección de Claver Carone. Claro, que marcaba ya una especie de roce entre Talvi y Luis Lacalle Pou, algo que vamos a ver también en otros temas. Para hablar un poco de Talvi, creo que una de las cosas más características del tiempo que estuvo Talvi fue que fue muy consumido por la respuesta a la pandemia, ¿no? Incluso le dio una gran visibilidad en su momento con las acciones para atraer a los uruguayos que habían quedado por el mundo, aquel caso de Greg Mortimer dando asistencia a ese buque australiano que había quedado más o menos varado en costas del Río de la Plata. Talvi se dedicó mucho a eso
Y obviamente por el contexto de pandemia, donde las relaciones internacionales y las posibilidades de hacer giras o de negociar concretamente se detuvieron, no pudo ejercer realmente una labor de canciller. Es un canciller que no viajó. No viajó, sí, es un dato muy ilustrativo de cómo su corta estadía no fue muy fructífera desde las relaciones internacionales. Exacto. De hecho, Talvi termina renunciando prácticamente el día antes de la cumbre del Mercosur, en la que Uruguay asume la presidencia pro tempore. Y que se esperaba que renunciara después. Se esperaba que renunciara después de esa asunción de Uruguay a la presidencia pro tempore del Mercosur. Termina renunciando un día antes que eso suceda. Y asume Bustillo, otro perfil de canciller. Un perfil totalmente contrario. Bustillo venía de ser embajador de Uruguay en España durante el último gobierno, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Antes había sido embajador en Argentina. Una persona había estado también en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Un diplomático de carrera con una cancha... el amigo Bustillo. Un amigo profesional de todos, ¿no? Ha sido muy señalado como, muy amigo de Alberto Fernández, a quien incluso hospedó en su casa en Madrid cuando Alberto Fernández estaba incluso en campaña. Fueron juntos a Bolivia, ahora a la asunción de Arce. O sea, una relación personal importantísima que incluso, y ya vamos a ver cuando nos metamos más en el vínculo con Argentina, que incluso supera la relación que Lacalle Pou tiene como gobernante. Como jefe de Estado, claro. Exacto. Bustillo venía entonces además con otro perfil, con un perfil mucho menos político o mucho menos politizado, y de entrada hace algo que Talvi no había hecho, que es reunirse con los expresidentes, ¿no? Se reúne con Mujica, se reúne con Tabaré Vázquez, habla bien de ellos. Le dan su apoyo. Claro. Todos los expresidentes le dan su apoyo a Bustillo. Algo que recordemos y tiene relación con lo que hablábamos en los primeros episodios, que esos contactos con la oposición, con el Frente Amplio, no se condecían con la estrategia política que había usado la coalición de dividir, o por lo menos decir, de marcar la cancha. Esta gente ya no tiene injerencia en las decisiones de gobierno. Bustillo lo llama, se reúne, se saca una foto, habla bien, y empieza a instalar una idea de una política exterior más de Estado, o más consensuada, o más técnica y menos politizada, o por lo menos por fuera de el debate político interno, ¿no? Uno de lo que se esperaba de Bustillo, digamos, era también cómo se iba a congeniar eso con algo que había hecho Talvi antes de irse, que era iniciar una suerte de reforma interna de Cancillería. Talvi hablaba y lo cuestionaba directamente, lo que él llamaba diplomacia de cóctel, que Bustillo, básicamente refiriéndose a esta cosa de... Sí, eso que vemos en las películas, que cuando las reuniones de camaradería que se llaman, o sea, donde están los diplomáticos de todos los países y comparten algún beberaje, y donde se negocia. Un ejemplo clarísimo es que, por ejemplo, Bustillo haya recibido al candidato presidencial argentino, que en ese momento era Alberto Fernández, sabiendo seguramente que iba a ser presidente, utilizar las relaciones personales en favor de la política exterior del país. Algo que era muy duramente criticado por Ernesto Talvi, que estaba totalmente en contra. Él decía que él no solamente no estaba de acuerdo con la diplomacia de cóctel, sino que venía a cambiarla y venía a hacer una cancillería 2.0, podría decir. Claro, creo que Talvi buscaba o apuntaba mucho más a foros internacionales, a una cuestión más técnica o puramente protocolar, dejando de lado todas esas cosas que pueden quedar un poco por fuera de las agendas, pero que, lo dicen la gente que está en la diplomacia, sirven y a la postre son las que quizá te hacen firmar un acuerdo. Hay que recordar que el día antes o 2 días antes de que Talvi formalice su renuncia a la Cancillería, él presenta en una conferencia de prensa
ese lineamiento de la nueva Cancillería. Que después viene Bustillo y lo echa todo para atrás. Sí, claro, que creo que Bustillo supo también reconocer que las ideas de Talvi no habían calado muy hondo dentro mismo de la Cancillería, de que los funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, no les gustaba mucho la idea de que se hablara públicamente mal de los funcionarios de carrera, de los diplomáticos y de la labor que día a día realizan. Digamos, Talvi de alguna manera había, quizás sin la intención de hacer eso, pero en esos primeros meses de gobierno, donde se utilizaba la sospecha sobre las presuntas irregularidades de las gestiones del Frente Amplio, Talvi también había hecho eso de alguna manera con los funcionarios de Cancillería, diciendo que había gastos excesivos, que había funcionarios diplomáticos políticos, cargos políticos, y eso ponía un poco en aprietos o los ponía, digamos que en la picota a esos funcionarios, que creo que agradecieron y valoraron mucho más la llegada de Bustillo como uno de los de ellos, digamos. Exacto. El mal llamado cóctel es fundamental, definitivamente es fundamental. Probablemente yo sea producto de ese mal llamado cóctel, que no es otra cosa que muchas horas de esfuerzo, muchas horas de almuerzos, muchas horas de cena, muchas horas de cafés. Tenía ganas de responder esta pregunta, ¿no? Me encanta responder esta pregunta. Para dejar las cosas bien claras, definitivamente. Tenemos que hablar también de la relación de la calle Pou con el Mercosur, que es algo que lo que decíamos, ¿no? Tal vez se va justo cuando viene una cumbre del Mercosur. En esa cumbre, en el mes de julio, la calle Pou habla directamente a los presidentes, a Alberto Fernández, a Bolsonaro, le habla a Mario Abdo, el presidente de Paraguay, y dice: yo no vengo a ser ni merco pesimista ni merco optimista, vengo a ser merco realista. Esta especie de juego de palabras donde... Muy efectivo siempre el presidente con las palabras. Sí, hay que reconocer que tiene una habilidad para meter términos que resultan recordables. Pero básicamente de lo que hablaba la calle Pou era de optimizar el Mercosur, Recordemos que el Partido Nacional, el Mercosur se creó durante un gobierno del Partido Nacional, pero durante el siglo XXI, ha habido una crítica de esos partidos al funcionamiento del Mercosur, que pone trabas al poder negociar país con país, porque genera burocracia, y todas cuestiones que no hacen que Uruguay, que uno puede decir capaz que puede negociar más directamente con los países, siempre encuentra en el Mercosur una traba. Claro, había sido incluso un tema de campaña de la calle Pou, el tema de flexibilizar, y siempre se habla de flexibilizar el Mercosur como una manera de que Uruguay pueda negociar directamente con Europa, con China, con Estados Unidos o con cualquier país que sea, sin necesitar la aprobación de Argentina y Brasil, sobre todo, ¿no? Que el estatuto del Mercosur requiere que los países, si quieren negociar por afuera, tengan que ser habilitados por sus socios. La calle Pou básicamente va a pedir eso: dejen a Uruguay negociar. Recordemos que fue algo que le pasó a Tabaré Vázquez, que tuvo en su último gobierno, incluso estuvo de visita en China y eran gobiernos que tenían un muy buen acercamiento. Sí, contrariamente a lo que parece ser esta política exterior de este gobierno, el gobierno de Tabaré Vázquez estaba más cercano a China que lo que parece ser que la calle Pou lo está. Y había sucedido que Tabaré Vázquez quedó trancado en esa idea de China de firmar un acuerdo, un tratado comercial China-Uruguay. Y de hecho había sido una de las cosas más cuestionadas por la calle Pou en ese momento, de cómo Uruguay se quedaba en el molde sin poder avanzar por culpa de, sobre todo, Argentina, que era quizás es el que habitualmente se ve más reticente a firmar acuerdos o a permitir acuerdos de otros socios del Mercosur. La calle Pou pide específicamente a los países, empecemos a pensar en
ser mercorrealistas, en habilitar este tipo de acuerdos. Por supuesto que ahí logra un alineamiento con Bolsonaro y con Abdo Benítez, pero claro, vuelve a tener Argentina un gobierno de corte peronista que ya de por sí va por la línea contraria, entonces que se vuelve más proteccionista, y creo que eso efectivamente termina trancando nuevamente, y creo que después de esa cumbre no ha pasado mucho con el Mercosur, por lo menos en lo que va de 2020. Creo que el Mercosur ha avanzado, y por eso en distintas etapas y épocas, con distintas velocidades y profundidad. En ese sentido no hay que ser ni merco pesimistas ni merco optimistas. Yo creo que debemos de ser mercorrealistas. Debemos trabajar fuertemente en la zona de libre comercio. Tenemos que hablar también de la relación de Uruguay con Argentina en este periodo. Tan importante que es siempre la relación Uruguay-Argentina, ¿no? Y que suele tener mucho más, incluso que la relación de Uruguay con Brasil, siempre tiene como más rispideces, siempre, como que nunca estamos exactamente de acuerdo con Argentina. La calle Pou es interesante pensar bueno, ya desde su asunción se podía prever que iban a ser signos políticos diferentes, ¿no? Un gobierno más recostado sobre su izquierda, como el argentino, y un gobierno más de derecha, como el uruguayo. Aún así se especulaba con... Porque justamente la relación personal que tiene Alberto Fernández con la familia de la calle iba a hacer que la relación entre países fuera más diferente a lo que está haciendo en este momento. Incluso recordá que en la asunción de Alberto Fernández, la calle Pou va junto con Tabaré Vázquez, van de la mano a saludarlo, esa cosa tan pintoresca. Está en uruguayo. Está en uruguayo, ya se conocía la buena relación con Bustillo de ambos, o sea, había... Sí, de hecho se manejó mucho, en un momento se manejó que Bustillo fuera el embajador en Argentina. Claro, es cierto. Sin embargo, empezó a suceder algo que también empezó a suceder incluso antes de la asunción, y es que se empezó a hablar de el objetivo claro de este gobierno, del gobierno de la calle Pou, de atraer argentinos, que esto tiene que ver con también un deseo, o por lo menos una idea que circulaba en Argentina de argentinos de gran poder adquisitivo, empresarios que tras la derrota de Macri decían, bueno, yo me voy de Argentina, y siempre Uruguay aparecía como una plaza muy apetecible para los argentinos con dinero. El gobierno de la calle Pou, incluso antes de asumir, ya veía eso y buscó empezar a acomodarse. Y bueno, apenas asumido, empiezan las medidas o los amagues o los anuncios con respecto a flexibilizar la residencia fiscal, con la intención clara de atraer argentinos con dinero, que obviamente eran argentinos que dejarían de pagar impuestos en Argentina y se vendrían a pagar impuestos a Uruguay. Exacto. Al gobierno argentino no le cayó muy bien eso. Tampoco le cayó muy bien la gira que hace el presidente la calle Pou por los medios en Argentina, cuando cuando la calle Pou intenta exponer el buen control que había tenido sobre la pandemia, y salen en bastantes medios argentinos a hablar sobre eso. Claro, a mostrarse como muy... creo que la molestia del gobierno argentino venía porque en el momento quizás más crudo de la pandemia en Argentina... claro, decía, este tipo viene a pisarme la pelota a mi cancha. Tal cual. O sea, Argentina estaba mal, con una situación económica muy comprometida, y aparecía el presidente de Uruguay, del país vecino, diciendo... no solo diciendo aquí tenemos todo bajo control, aquí tenemos buenas perspectivas de crecimiento, sino que decía, nos interesa que los argentinos vengan a vivir a Uruguay, puedan instalarse, puedan invertir, puedan desarrollarse económicamente. Eso de por sí, que eso fue, si no me equivoco, en julio, estamos hablando. Sí. A mitad de julio, sí. Genera
de alguna manera empieza a romper o a congelar las relaciones o ese vínculo. Hay que recordar que formalmente, por lo menos, no habían hablado todavía Lacalle Pou y Alberto Fernández, porque no se habían visto ya ambos como presidente, porque Alberto Fernández no viene a la asunción de Lacalle Pou con una excusa ahí que, bueno, son las Él las tenía que jornadas. hablar Exacto. ante el Congreso argentino ese mismo Exacto. día, entonces se le complicaba mucho y no estuvo Alberto Fernández. Obviamente la pandemia también impidió que hubiera algún contacto siguiente, o sea, obviamente cada país tenía su problema mayor en lo interno. Pero Alberto Fernández sí habla con Mujica, por ejemplo. Claro, se empieza a dar la situación de que, Mujica, hay un contacto, el actual ministro de Educación argentino, Trota, lanzó un libro, vino a Uruguay, entrevistó a Mujica durante un fin de semana y editó un libro, lanzó un libro sobre Mujica, donde aparece incluso un prólogo de Alberto Fernández, si no me equivoco, y bueno, se mostraba públicamente esa sintonía, no solo con Tabaré Vázquez, que se había visto en los últimos días de su gobierno, sino también propiamente con Mujica, a quien después empieza a ver como, bueno, casi como si el gobierno argentino empezara a buscar en Mujica un interlocutor que no Exacto. encontraba con Exacto. Lacalle Con Pou. Lacalle Pou. La relación no ha mejorado. Es cierto que a mediados de noviembre no hay una buena relación entre los estados de Uruguay, los gobiernos de Uruguay y de Argentina. Lacalle Pou ha tratado de quitarle trascendencia a esto, diciendo, bueno, no existe un problema diplomático, ni mucho menos, pero es cierto que de alguna manera se generó un murmullo, un problema que parece como autocreado por este gobierno. O sea, increíblemente, no hubo un problema serio que motivara esta diferencia, sino que el gobierno creo que hizo una jugada de más. Y lo que también da paso para hablar a cómo el gobierno uruguayo, en eso que hablábamos hoy, de ese bloque de gobiernos más tirados a la izquierda, están empezando a quedar solos en eso. Porque, ya con la derrota de Trump, ya todo ese trabajo que había hecho durante estos meses, como acercarse a la administración de Trump, apoyar sus candidatos, a Almagro y a Clever Cardone, ahora con la derrota de Trump queda como un espacio vacío. Claro, por más que uno puede pensar que la relación con Joe Biden va a ser buena o va a ser por lo menos correcta, uno no se imagina una confrontación de Uruguay con un gobierno demócrata. Pero sí pasa que Uruguay había apostado fuerte, Lacalle Pou había apostado muy fuerte a Trump y a los guiños que se podían hacer a Trump, incluso pensando en aquel TLC que Lacalle Pou le propone a Pompeo, y bueno, finalmente después queda por ahí. No solo pasa eso, sino que empieza a haber en la región, para empezar, recientemente las elecciones en Bolivia, con la vuelta del MAS, del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, ahora con Luis Arce. Hay que recordar que Lacalle Pou le tiró un par de guiños a Yanine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia. Es cierto, Lacalle Pou fue uno de los primeros en reconocerla, también lo había hecho con Juan Guaidó, este diputado opositor que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Hablando de Venezuela, Lacalle Pou, como muchos otros países, se habían jugado fuerte a lograr un cambio de gobierno en Venezuela que no se dio. Y más allá de lo que uno pueda pensar de Venezuela, Maduro sigue estando ahí y no deja de ser un problema que América Latina sigue sin poder resolver. Muchos de los países, también aprovechando la pandemia, han dejado un poco de presionar ahí, también para no quedar en falso y seguir buscando algo que no se logra. Pero una cosa es cierta, que el eje cambió de vuelta. Así como hace 4 o 5 años el eje parecía haber un escenario de América Latina más volcado hacia la derecha, con gobiernos con ese tinte, ahora parece que otra vez vuelve esa ola progresista que tuvimos hace 15 años. Hay que tener en cuenta que en 2021 hay elecciones importantes. Hay elecciones en Chile, elecciones presidenciales,
hay elecciones... Con todo este antecedente que tenemos en Chile, con revueltas, con una reforma constitucional en camino. Hay también elecciones en Ecuador. O sea, estamos hablando de países donde en Ecuador es muy posible que vuelva el correísmo, que vuelva sectores afines a Rafael Correa, que no se puede presentar que va como candidato a vicepresidente y se tendrá que ver si puede asumir o no, pero bueno, puede volver el progresismo en Ecuador. También hay una disputa en Colombia. En Colombia, que bueno, Colombia es un país donde la izquierda es más difícil que llegue, pero incluso podría llegar a darse un cambio de signo político. Estamos hablando entonces de que el panorama político que en Perú tuvo la calle Pou... O sea, en Perú hay un problema institucional muy grave en este momento y hay elecciones en abril. Es cierto, que ahí también, bueno, puede pasar casi que cualquier cosa. Pero sí es cierto que el panorama político que la calle Pou tenía cuando el mapa que la calle Pou podía tener enfrente suyo cuando asumió el gobierno, ahora parece ser por lo menos bastante diferente. Y bueno, eso por lo menos da la sensación de que ciertas jugadas que hizo en los primeros meses o en este primer año de gobierno pueden haber quedado en la nada o simplemente haber sido contraproducentes en lo que pueden ser futuros posicionamientos. Para finalizar, creo yo que cabe la pregunta, ¿cuál será la postura de John Biden con respecto a América Latina? Mucho se ha preguntado, se ha dicho si Biden es más proclive a tener un lineamiento más duro contra América Latina que lo que tuvo Trump. Pero bueno, cabe esa pregunta, ¿cuál va a ser la postura de Estados Unidos con este nuevo gobierno demócrata? Que sabemos que tampoco es color de rosas. Por supuesto, uno puede pensar, y teniendo en cuenta cierta tradición de los presidentes demócratas, que seguramente escoja una línea menos dura y quizás más blanda en el sentido de, bueno, más diálogo, más inversión para desarrollo y así evitar ciertos conflictos que Trump intentaba evitarlos con mano dura, con confrontación. Pero bueno, tampoco Estados Unidos tiene, o tampoco América Latina, para decirlo de mejor manera, tiene tanto rango tanta cintura frente a Estados Unidos. Más bien espera que Estados Unidos proponga y ahí se verá, digamos. Llegamos al final de este nuevo capítulo de Seguro de Paro. Les agradecemos nuevamente por escucharnos, por las críticas que hemos recibido en estos días. Estamos muy contentos, de verdad, con esto que estamos haciendo. Realmente, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, también en YouTube. Síganos en redes, por favor. Suscríbanse, coméntenselo a amigos, familiares y bueno, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Buenos días y buenas noches.